Hay humillaciones que te destruyen y hay humillaciones que te construyen de una manera que ningún éxito hubiera logrado. Raúl Velasco conoció las dos, pero solo una de ellas cambió para siempre la historia del entretenimiento en México. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Corre el año 1979. Raúl Velasco tiene 44 años y lleva casi una década siendo la cara más reconocida de la televisión mexicana. Siempre. En domingo lleva años dominando los ratings. Millones de familias organizan su semana alrededor de ese programa. Su nombre no necesita presentación. En México, Raúl Velasco no es solo un conductor, es una institución. Pero ese año, algo cambia. Televisa empieza a mirar hacia el norte. Los ejecutivos hablan de expansión, de llevar el entretenimiento latinoamericano a otro nivel, de demostrar que lo que se hace en México puede competir con cualquier cosa que se produzca en Estados Unidos. Y para eso necesitan tender puentes. Necesitan ir a Hollywood. La oportunidad llega envuelta en papel brillante. Una productora estadounidense, con conexiones en los estudios más importantes de Los Ángeles, propone una colaboración, una grabación especial, un proyecto que mezclaría talento latino con producción norteamericana, el tipo de cosa que en esa época sonaba a revolución. Raúl recibe la noticia con la calma de alguien que ha aprendido a no mostrar lo que siente frente a las cámaras. Pero por dentro, algo se mueve. No es vanidad, es algo más parecido a la esperanza. La esperanza de que lo que él ha construido durante años, ese puente entre el artista y el público, esa capacidad de hacer sentir a la gente que está en casa, sin importar quién cante en el escenario, pueda cruzar fronteras. Viaja a Los Ángeles en la primavera de ese año. Lo acompaña un equipo pequeño. Traductores, productores de Televisa, un asistente de confianza. El vuelo dura pocas horas, pero la distancia entre Ciudad de México y Hollywood es, en ese momento, mucho más que kilómetros. Es una distancia cultural, económica, de poder. Una distancia que Raúl siente desde el momento en que pisa el aeropuerto de Los Ángeles y nadie lo reconoce. En México, caminar con Raúl Velasco por la calle es una experiencia casi imposible. La gente se detiene, la gente llora, la gente le toca el brazo, como si tocar a Raúl fuera a tocar algo sagrado. Pero en Los Ángeles es simplemente un hombre de traje oscuro, con acento español, cargando una carpeta de producción. Nadie lo mira dos veces. Eso no lo intimida. O al menos, eso es lo que dice su postura mientras atraviesa las puertas del estudio. Lo que no sabe todavía es que adentro lo espera algo que ningún vuelo, ningún contrato y ningún éxito lo había preparado para enfrentar. El estudio de grabación estaba en Burbank, uno de esos complejos enormes, donde los pasillos huelen a cable eléctrico y café negro, donde todo el mundo camina rápido y nadie hace contacto visual, porque el tiempo vale dinero y el dinero no espera. Raúl llegó puntual. En México, él era quien marcaba los tiempos. Ahí era uno más en la lista de pendientes del día. Lo hicieron esperar 40 minutos en una sala sin ventanas. Una asistente le llevó agua y una sonrisa que no llegaba a los ojos. El equipo de Televisa intercambiaba miradas. Nadie decía nada, pero todos pensaban lo mismo. Esto no era como lo habían imaginado. Cuando finalmente los hicieron pasar al set principal, Raúl entró con la cabeza en alto. Era un hombre que sabía moverse en cualquier espacio. Había entrevistado a presidentes. Había calmado a artistas en crisis nerviosas en vivo. Había llenado el Estadio Azteca. Un set de Hollywood no iba a doblegarlo.
El director de la producción era un hombre de unos 50 años, cabello gris, lentes de armazón grueso, modales de alguien acostumbrado a que el mundo girara alrededor de su agenda. Se llamaba Gerald Brown. No habló español. No intentó hablar español. Esperó que el traductor convirtiera cada una de sus palabras en algo digerible para el equipo mexicano, y lo hizo con la paciencia de alguien que concede un favor. La reunión empezó bien, o al menos eso parecía. Se habló del formato, de los tiempos de grabación, de los artistas que participarían. Raúl escuchaba, hacía preguntas precisas, demostraba que entendía el negocio tan bien como cualquiera en esa sala. Pero entonces llegó el momento que nadie del equipo mexicano olvidaría. Gerald Brown interrumpió la conversación. Dejó caer los papeles sobre la mesa con un gesto casual, como quien deja caer algo que no vale mucho. Miró al traductor y dijo algo que en español sonó así: díganle al señor que su función aquí es presentar a los artistas. Nada más. No necesitamos que improvise. No necesitamos sus comentarios sobre la producción. En este set, él hace lo que nosotros le digamos. El traductor dudó un segundo. Ese segundo lo dijo todo. Luego tradujo. Raúl escuchó. No cambió la expresión. No se movió en la silla. Pero algo en sus ojos, algo pequeño y profundo, se tensó, como una cuerda que se aprieta demasiado y está a punto de romperse, pero que por disciplina, por orgullo, por años de aprender a controlar lo que uno muestra, se mantiene. El equipo de Televisa miró a Raúl esperando una reacción, una palabra, un gesto, algo. Raúl tomó un sorbo de agua, asintió levemente y siguió la reunión como si nada hubiera ocurrido. Pero sí había ocurrido. Todos lo sabían. Gerald Brown había dicho, con la tranquilidad de quien no espera consecuencias, que Raúl Velasco, el hombre más poderoso del entretenimiento en México, era en ese set poco más que un empleado temporal al que había que dar instrucciones claras para que no se saliera del guión. La grabación comenzó al día siguiente. Raúl llegó al set con puntualidad quirúrgica. Se sentó en el lugar que le indicaron. Se puso el micrófono que le pusieron. Esperó la señal que le dieron. Hizo exactamente lo que Gerald Brown había pedido. Y lo hizo mejor que nadie, porque esa era la verdad incómoda que ningún productor de Hollywood podía comprar ni fabricar. Raúl Velasco frente a una cámara era un fenómeno que no se explicaba con manuales de producción. Había algo en su manera de mirar al lente, de pausar antes de hablar, de sonreír de un modo que hacía sentir al televidente que le estaba hablando directamente a él y solo a él, que ningún formato americano podía replicar. Los técnicos lo notaron, los camarógrafos lo notaron, incluso algunos de los productores más jóvenes del equipo americano empezaron a prestar atención de una manera diferente, pero Gerald Brown no notó nada, o si lo notó, no lo mostró. Durante los descansos, Raúl se sentaba a un lado del set. No buscaba conversación, observaba, miraba cómo funcionaba la maquinaria de una producción americana, los cables, las luces, la coreografía del equipo técnico, la forma en que cada decisión se tomaba en función del rating, del mercado, del demográfico. Era eficiente, era profesional, pero le faltaba algo, le faltaba alma. Eso pensó Raúl, mientras comía solo en la cafetería del estudio el segundo día. Un sándwich envuelto en celofán, café de máquina, el ruido de fondo de gente que hablaba de presupuestos. Pensó en su programa, en los domingos, en las madres que lloraban cuando su artista favorito aparecía en el escenario, en los niños que se quedaban dormidos frente al televisor y que años después, ya adultos,
Le decían que los recuerdos más felices de su infancia tenían de fondo la música de Siempre en Domingo. Eso no estaba en ningún manual de producción americano. Esa tarde, durante la tercera sesión de grabación, ocurrió algo que Raúl no esperaba. Uno de los artistas latinos invitados al especial, un cantante joven de origen puertorriqueño que llevaba apenas 2 años en la industria, se bloqueó frente a la cámara. Pánico escénico puro. Palideció, perdió el hilo, empezó a tartamudear. El equipo americano se impacientó. Gerald Brown hizo un gesto de fastidio desde su silla. Raúl se levantó, sin pedir permiso. Caminó hasta el joven, se paró a su lado, le habló al oído durante unos 30 segundos. Nadie escuchó qué le dijo. El joven respiró, asintió, se acomodó frente al micrófono y cantó como si nada hubiera pasado. Gerald Brown no dijo nada, pero lo vio. La noche del tercer día fue la más larga. La grabación se extendió más allá de la medianoche. Los ánimos estaban tensos. El equipo americano empujaba para terminar una secuencia que el equipo de Televisa consideraba apresurada. Las discusiones se hacían a través del traductor, lo cual agregaba una capa de lentitud y malentendido a cada intercambio. Raúl estaba sentado en una silla plegable cerca del monitor de producción cuando escuchó su nombre, o mejor dicho, escuchó cómo Gerald Brown lo mencionaba en una conversación que claramente no estaba destinada a ser escuchada por él. Gerald hablaba con su productor ejecutivo, un hombre llamado Mark, que usaba audífonos alrededor del cuello como una especie de collar de autoridad. El traductor no estaba cerca, pero uno de los asistentes mexicanos sí entendía inglés. Y años después, contaría lo que se dijo esa noche. Gerald había dicho algo así: este formato no va a funcionar en el mercado americano mientras lo conduzca alguien que parece el animador de una feria regional. El público americano necesita algo más sofisticado, más internacional. Esto tiene sabor a Tijuana, no a Hollywood. Sabor a Tijuana. Esas palabras circularon por el equipo mexicano como un rumor que nadie quería confirmar, pero que todos repetían en voz baja. Llegaron a Raúl de la manera en que llegan las cosas que duelen más, tarde, de forma indirecta, cuando ya no hay manera de responder en el momento. Raúl escuchó. No preguntó si era verdad, no necesitaba hacerlo. Conocía esa mirada, esa actitud, esa manera de reducir a alguien a su origen como si el origen fuera una limitación y no una fortaleza. La había visto antes en otros contextos, en otras salas, en otros hombres que medían el valor de las cosas por su dirección postal. Esa noche, en el hotel, Raúl no durmió. No fue angustia lo que le quitó el sueño. Fue algo más parecido a la claridad. Una claridad fría y precisa, como la que llega después de que el ruido se apaga y queda solo lo esencial. Se sentó en el escritorio de la habitación y sacó una libreta. Empezó a escribir. No era un diario, no era una carta de reclamo, no era nada destinado a nadie más que a él mismo. Eran ideas, eran imágenes. Era la respuesta a una pregunta que llevaba años rondándolo, sin que él supiera formularla con exactitud. ¿Qué es lo que hace que el entretenimiento latinoamericano sea distinto? ¿Y por qué esa distinción debería ser motivo de orgullo y no de vergüenza? Escribió durante horas. Cuando se quedó sin páginas, siguió en papel del hotel. Cuando se quedó sin papel, siguió en su cabeza, mirando el techo, escuchando el sonido de los ángeles de madrugada. Para cuando amaneció, Raúl Velasco tenía un plan. Los últimos días de grabación transcurrieron en un silencio tenso. Raúl cumplió con cada indicación, cada señal, cada pausa que le marcaron.
Fue impecable frente a la cámara. Fue invisible fuera de ella. Gerald Brown parecía satisfecho con esa versión reducida de Raúl, con ese hombre que hacía lo que le decían y no preguntaba más de la cuenta. Lo que Gerald Brown no sabía era que cada vez que Raúl se sentaba en esa silla frente al lente y esperaba la señal, no estaba simplemente cumpliendo, estaba observando, aprendiendo, registrando con una precisión clínica todo lo que funcionaba en una producción americana y todo lo que, en su opinión, era hueco. Aprendió sobre iluminación, sobre ritmos de corte, sobre cómo los americanos estructuraban el suspenso dentro de un segmento de entretenimiento, sobre los trucos visuales que mantenían al espectador pegado a la pantalla aunque el contenido fuera mediocre. Tomó todo eso, lo guardó. El último día, cuando la grabación terminó y el equipo empezó a desmontar las luces y enrollar los cables, Gerald Brown se acercó a Raúl por primera vez de manera directa, sin traductor de por medio. Extendió la mano, dijo en un español apenas funcional: «Buena suerte con tu programa». No fue un cumplido, fue un cierre administrativo, el tipo de frase que se dice cuando alguien quiere terminar una conversación sin haberse molestado en empezarla. Raúl le estrechó la mano, sonrió y dijo, también en español, con una calma que décadas después su asistente seguiría recordando como uno de los momentos más imponentes que había presenciado en su vida: «Gracias por todo lo que me enseñaste». Gerald Brown asintió sin entender del todo. Se dio la vuelta y Raúl lo vio alejarse con la certeza tranquila de alguien que sabe que lo que acaba de terminar no es el final de nada, sino el principio de algo que todavía no tiene nombre. En el avión de regreso a México, el equipo de Televisa estaba callado. Era un silencio incómodo, el tipo de silencio que se instala cuando un grupo de personas comparte una experiencia difícil y nadie sabe si hablar de ella va a ser la mejor o peor. Raúl miraba por la ventana. Las luces de Los Ángeles se alejaban. México se acercaba. Uno de los productores, un hombre joven que llevaba pocos años en la empresa y que todavía conservaba esa mezcla de idealismo y nerviosismo que da la poca experiencia, se atrevió a preguntar: «¿Está bien, don Raúl?». Raúl tardó un momento en responder. Siguió mirando por la ventana. Luego dijo algo que el productor repetiría el resto de su vida: «Estoy mejor que bien. Acabo de entender para qué sirve el fracaso». México lo recibió como siempre, con el ruido, el color, el caos organizado de una ciudad que no se detiene, con el olor a comida en la calle y la radio a todo volumen y la gente que lo reconocía en el aeropuerto y le gritaba su nombre con ese afecto que en ningún otro lugar del mundo se siente igual. Raúl llegó a sus oficinas en Televisa al día siguiente. Convocó una reunión. No era una reunión de crisis. No era una reunión de reclamo. No era una reunión donde se iba a hablar de lo que había pasado en Hollywood. Era una reunión de trabajo. Tenía ideas, tenía páginas llenas de ideas, y necesitaba que la gente a su alrededor entendiera a dónde quería ir. Lo que propuso en esa reunión tomó a todos por sorpresa, no porque fuera radical, sino porque era exactamente lo contrario de lo que cualquiera hubiera esperado después de una experiencia como la que había vivido. Cualquiera hubiera esperado cautela, repliegue, quizás una renegociación de los términos con Televisa que no involucrara más exposición internacional. Pero Raúl quería más exposición, solo que en sus propios términos. Habló durante casi 2 horas. Habló de producción, de calidad técnica, de invertir en el programa, de una manera que pusiera a Siempre en Domingo al nivel visual
de cualquier producción internacional, no para parecerse a Hollywood, para demostrar que no era necesario parecerse a Hollywood, para demostrar que había otra manera de hacer televisión que no necesitaba la validación de nadie al norte de la frontera. Habló también de algo más sutil, algo que los técnicos de la reunión tardaron en entender, pero que los creativos captaron de inmediato. Quería que el programa dejara de ser solo un espacio de entretenimiento y se convirtiera en un archivo vivo de la cultura latinoamericana. Un lugar donde los artistas no solo cantaban, sino que contaban su historia. Un lugar donde el público no solo miraba, sino que se reconocía. Alguien preguntó si todo esto tenía que ver con lo que había pasado en Los Ángeles. Raúl lo miró un momento. Luego dijo, tiene que ver con lo que siempre debió ser este programa, y que a veces perdemos de vista cuando nos distraemos mirando hacia donde otros nos señalan. Nadie preguntó más. Los meses siguientes fueron los más intensos de la carrera de Raúl Velasco. Trabajó con una energía que dejaba exhausto a todo su equipo. Llegaba antes que nadie y se iba después que todos. Revisaba cada detalle de cada segmento. Discutía los libretos línea por línea. Exigía más de los escenógrafos, de los directores de fotografía, de los realizadores. Pero lo que más cambió no fue la producción, fue él. Quienes lo conocían de cerca notaron algo diferente en su manera de conducir. Siempre había sido bueno, extraordinariamente bueno, pero ahora había en él una especie de urgencia, no la urgencia del miedo, sino la urgencia de alguien que por fin sabe con exactitud lo que quiere decir y no quiere desperdiciar ni un segundo sin decirlo. Empezó a cambiar la forma en que entrevistaba a los artistas. Dejó de hacer las preguntas seguras, las preguntas de protocolo, las preguntas que todo conductor hace porque son las que se hacen. Empezó a hacer las preguntas que realmente quería hacerles. Las preguntas que llegaban al centro de por qué alguien decidía subirse a un escenario y abrirse frente a desconocidos. Las preguntas sobre el origen, sobre el miedo, sobre lo que se pierde y lo que se gana cuando uno se convierte en figura pública. Los artistas respondían de maneras que sorprendían incluso a sus propios equipos de relaciones públicas, porque Raúl no los entrevistaba como celebridades, los entrevistaba como personas, y esa diferencia, que parece pequeña, lo cambia todo. Los ratings subieron, pero eso era casi secundario. Lo que realmente cambió fue la conversación alrededor del programa. La gente no hablaba solo de quién había cantado o qué vestido llevaba a quién. La gente hablaba de lo que se había dicho, de los momentos, de las lágrimas que no se esperaban, de las confesiones que nadie había anticipado. Siempre en domingo dejó de ser simplemente el programa de los domingos. Se convirtió en algo más difícil de definir y mucho más difícil de reemplazar. Fue durante esa época que Raúl tomó una decisión que en su momento pocos entendieron y que con el tiempo todos reconocerían como uno de los gestos más importantes de su carrera. Empezó a abrir las puertas de su programa a artistas que la industria americana ignoraba por completo. No lo hacía como acto de rebeldía, aunque algo de eso había. Lo hacía porque había llegado a una convicción simple y poderosa. Si el mundo no estaba mirando hacia acá, entonces él iba a crear el espacio donde esos artistas pudieran ser vistos. Trajo a cantantes que venían de pueblos sin nombre, de barrios sin glamour, de trayectorias que no tenían el lustre de una producción internacional. Los presentaba con el mismo respeto y la misma atención con que presentaba a las estrellas establecidas. Les daba tiempo, les hacía preguntas,
les permitía ser completos. Algunos de esos artistas se convirtieron en iconos, no porque Raúl los hubiera fabricado, sino porque él había creado el espacio donde el público latinoamericano pudo verlos por primera vez y reconocer en ellos algo propio. Hubo uno en particular, un joven de Monterrey que tocaba la guitarra con una técnica que mezclaba el norteño con algo que no tenía nombre todavía. Llegó al programa con los zapatos polveados y un nerviosismo que no lograba disimular. Raúl lo recibió en el camerino antes de la grabación. Hablaron durante 20 minutos. Nadie sabe de qué hablaron, pero cuando ese joven salió al escenario, algo había cambiado en él. Cantó como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cantó como si ese escenario le perteneciera. Años después, ese joven era uno de los artistas más importantes de la música regional mexicana. En cada entrevista que daba, cuando le preguntaban por su trayectoria, mencionaba ese domingo, ese camerino, esas palabras que nadie había escuchado, pero que él nunca había olvidado. Raúl nunca habló de ese momento en público. Nunca lo usó como historia de éxito. Para él no era un logro, era simplemente lo que correspondía a ser. La historia de Hollywood no se hizo pública de inmediato. Durante años fue solo eso, una historia que circulaba entre quienes habían estado ahí, que se contaba en voz baja en los pasillos de Televisa, que crecía con cada versión hasta volverse algo más grande que los hechos originales. Cuando finalmente salió a la luz, mucho tiempo después, la reacción en México fue intensa. Había rabia, sí. Había ese orgullo herido que se activa cuando alguien de afuera menosprecia a alguien de adentro. Pero había algo más interesante. Había curiosidad. La gente quería entender qué había pasado en esa habitación de hotel, qué había escrito Raúl en esa libreta, qué había visto él en esa experiencia que todos los demás habían vivido como una humillación y él había convertido en otra cosa. Raúl habló del tema en una sola ocasión. Fue en una entrevista de radio, no en televisión, como si el formato más íntimo fuera el único donde podía decir algo verdadero al respecto. El conductor le preguntó si guardaba rencor. Raúl pensó un momento. Luego dijo, «El rencor es una forma de seguir dándole poder a alguien que ya no lo merece. Gerald Brown me hizo un favor que él nunca supo que me estaba haciendo. Me mostró exactamente lo que no quería hacer y exactamente lo que sí quería construir. Por eso no le guardo rencor, le guardo gratitud». El conductor se quedó en silencio un momento. Luego preguntó, «¿Y qué fue lo que decidiste construir?» Raúl respondió sin dudarlo, «Un espacio donde nadie tuviera que pedir permiso para ser de donde es». Esa frase circuló durante semanas, se imprimió en carteles, se citó en columnas de opinión, se convirtió en una especie de declaración de principios que iba más allá del entretenimiento y tocaba algo más profundo sobre la identidad latinoamericana, sobre el derecho a ocupar espacio sin disculparse por el origen. Gerald Brown nunca supo que existía esa frase, nunca supo que su comentario sobre el sabor a Tijuana había detonado una de las transformaciones más importantes de la televisión en español. Nunca supo que el hombre al que había reducido a animador de feria regional se había convertido en la figura más influyente del entretenimiento latinoamericano de las siguientes 2 décadas. Raúl Velasco conducirá siempre en domingo durante más de 30 años. 30 años de domingos. 30 años de artistas que llegan nerviosos al camerino y salen al escenario transformados. 30 años de familias que organizan su semana alrededor de ese programa sin saber exactamente por qué, solo sabiendo que ahí
encuentran algo que no encuentran en otro lugar. Cuando Raúl se despida del programa en 1998, lo hará sin grandes declaraciones, sin el tipo de discurso de cierre que convierte una despedida en espectáculo. Solo dirá que fue un privilegio, que el privilegio no fue suyo, sino del público que eligió acompañarlo cada domingo, y que si algo aprendió en todos esos años, es que la cultura no se construye de arriba hacia abajo, sino de adentro hacia afuera. Nadie que lo escuche en ese momento pensará en Hollywood. Nadie pensará en Gerald Brown. Nadie pensará en una sala sin ventanas en Burbank, ni en un sándwich envuelto en celofán, ni en una libreta llena de ideas escritas a las 3 de la mañana en una habitación de hotel. Pero todo eso estará ahí, invisible y presente, como están siempre las cosas que nos forjaron sin que nadie las vea. Raúl Velasco murió en noviembre del año 2000, 2 años después de su retiro. Tenía 66 años. México lo lloró con esa mezcla de tristeza y gratitud que se reserva para las personas que formaron parte de la vida cotidiana de generaciones enteras. Personas que no fueron solo figuras públicas, sino compañía, referencia, presencia familiar. En los días siguientes a su muerte, miles de personas compartieron memorias de domingos, de infancias, de tardes frente al televisor con la familia reunida. Nadie habló de producción, nadie habló de ratings, nadie habló de lo que había o no había logrado en Hollywood. Hablaron de cómo les había hecho sentir, y eso, al final, es lo único que importa. No los estudios que te cerraron la puerta, no los hombres que te midieron y te encontraron insuficiente, no las salas frías donde alguien decidió que tu origen era tu límite. Lo que importa es lo que hiciste con eso. Raúl Velasco tomó una humillación y la convirtió en 30 años de domingos, 30 años de familias reunidas, 30 años de artistas que encontraron su espacio, 30 años de cultura latinoamericana diciéndose a sí misma, con cada programa, con cada canción, con cada abrazo, frente a una cámara, existimos, valemos, y no necesitamos el permiso de nadie para saberlo. Eso es lo que hizo después, y México nunca lo olvidó. ¿Hubo alguien en tu vida que convirtió una herida en algo grande? Cuéntalo en los comentarios. Y si esta historia te movió algo por dentro, ya sabes qué hacer.